Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Amigos de Pro y Contra, estamos en contacto con Gabriel del Águila. Él se encuentra en estos momentos en Beersheba, en Israel, y como ustedes saben, no es necesario incidir en lo que está sucediendo estas últimas horas en Israel, y vamos a conversar precisamente con él sobre esta situación. Gabriel, muchas gracias por atender el llamado de Pro y Contra. Sabemos que tú has ido hace ya más de una década a Israel, vivías en Iquitos, en Loreto. Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo esta situación gravísima de ataques desde Israel a Irán y desde Irán a Israel? Cuéntanos, por favor, danos el contexto desde Beersheba, desde Israel, para todos nuestros seguidores. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Bueno, a tus televidentes y a las personas, ¿no?, que están allá. Sí, tal como has dicho, ya más de 10 años estamos acá y bueno, como se debe imaginar la gente, o no sé, tal vez, estamos en un ida y venida, ¿no? Es el cuarto día consecutivo, ya quinto día consecutivo de esta guerra directa con Irán. Esta vez Israel ya no solo está luchando con los proxies, o sea, con los grupos financiados por Irán, sino directamente con la cabeza de la serpiente, que es Irán. El quinto día consecutivo en que acá en Israel se escuchan todos los días y a cada cierta hora las sirenas de bombardeo y que avisan la llegada de misiles, ya no del aspecto que mandaba, por ejemplo, Hezbollah o Hamas, sino estamos hablando de misiles balísticos, de misiles de largo alcance y que hacen un daño terrible. Y bueno, ya se está dando los fatídicos resultados, más de 24 muertes acá en Israel, más de 1.300 heridos, 15 de ellos graves que están internados y bueno, al borde del estado de emergencia porque nuevamente ya es una guerra directa con Irán, pero que por lo que se sabe y realmente las noticias van cambiando cada tiempo, cada hora se podría decir, en búsqueda también de una solución final, ¿no? Gabriel, pero la situación que están viviendo ustedes ahí en Israel, ¿cuál es? ¿Están en las zonas de refugio? ¿Hay casas de refugio? ¿Temen ataques más drásticos desde Irán? ¿Cuál es la situación que se vive en las últimas horas? ¿Ustedes están la mayor cantidad del día en la zona de refugio de las Sí. viviendas? ¿Se van a trabajar? ¿Cuál es la situación? Como la vez pasada que hablamos sobre el fatídico hecho del 7 de octubre, ¿no? Que es un hecho después del Holocausto el más terrible que ha vivido el pueblo judío en general y el pueblo de Israel. Israel intenta hacer su vida normal, la rutina de todos los días. Por ejemplo, yo salí de trabajar hace poco. Hay trabajos que son básicos y que estos no han dejado de trabajar. Uh -huh. Hay otros tipos de trabajos que se puede decir que no son tan indispensables, pero el trabajo de, no sé, de proporcionar material indispensable para el hogar no puede parar. Sin embargo, hay un comando en conjunto del país que está dando normativas y una de ellas específica es que tenemos que estar cerca a los refugios. Hay dos casos de refugio acá en Israel. Uno se llama Miklat, que es el refugio que está fuera de los departamentos, fuera de los edificios. Uno tiene que salir de tu edificio, ir al refugio que está a metros nomás, a 3 metros máximo algunos.
y otros que tienen el refugio dentro del departamento, dentro del edificio, cada Y edificio, ambos se están usando actualmente porque hemos visto algunos ambos. reportes de la prensa internacional, de enviados especiales o de corresponsales en Israel que transmiten sus informes, sus reportes desde la parte de la habitación de refugio que llaman en las viviendas. Sí. Hay gente que está en la habitación de refugio de las viviendas y también están en estas casas de refugio. En ambos lugares, digamos, se está refugiando la población de Israel. Sí, sí, el MICLAD, que es el refugio fuera del departamento, es para todas las personas que viven en los edificios Ya. con departamentos. Hay otros edificios que tienen, que tienen, cada departamento tiene refugio dentro del departamento. Entonces la familia lo que hace, si tiene refugio dentro de su hogar, es irse a esta, que es una habitación, podemos decir. Yo, por ejemplo, estoy en la casa de Ya. unos amigos argentinos, Fellner, que me han dado la mano para poder yo venir con mi familia, porque nos es más factible entrar a una habitación que ese refugio dentro de la casa. Porque mi edificio, por ejemplo, no tiene eso, tiene el refugio abajo. Yo vivo en el tercer piso, no tengo lo que es ascensor, entonces tiene que estar subiendo y bajando. Y es un peligro constante eso. Pero ambos están utilizando esto porque es a cada momento este tema de los lanzamientos de misiles hacia la población civil de Israel. Tenemos que poner mucho ojo en eso y énfasis, porque si bien es cierto, Israel empezó esta guerra o esta operación que se llama León Ascendente contra Irán, pero lo hizo con objetivos militares. Irán ha respondido a esto enviando misiles contra la población civil. Y bueno, tú estuviste acá, sabes que eso es cierto, que cada vez que Israel pelea con un enemigo hay esta diferencia notable. Ahora, Y Gabriel, pero bueno, quería que me expliques un poquito también para nuestros seguidores, a quienes tienen la versión desde fuera de Israel, que los palestinos pobrecitos, que ellos son los agredidos, Israel es el gigante que está oprimiendo y que está bombardeando. ¿Tú no ves la situación de esta forma desde Israel? sí, mucho más que si veo o no, hay una realidad que tiene datos y los datos matan el relato. Ujú. El relato que nos quiere vender tanto, bueno, Hamas y en este caso Irán, porque nuevamente lo que hablas de Palestina es algo que pasó con el 7 de octubre, aún lo mantenemos porque tenemos rehenes aún capturados por Hamas en terreno de Gaza, pero ahora estamos atacando directamente al Master of Puppets, como se diría en inglés, al dueño de las marionetas, que es Irán. Ujú. Entonces, en este caso, lo que sí se está dando, y parece algo ilógico, ¿no? Porque al principio decían, como tú vas a decir, el relato del grande con el chico. Decía, ¿Qué? Israel es grande más que los de Gaza o Palestina, como se suelen llamarse. Pero acá estamos hablando de Israel contra Irán, y solamente basta ver un mapa para darse cuenta de la geografía de quién es el grande y quién es el pequeño en cuestiones de terreno y de potencia de habitantes. Entonces, como nosotros lo vemos, es David contra Goliat, algo bíblico que no puede salirse de contexto porque es lo que se está viviendo. Ahora, Gabriel, pero también hay quienes, como tú afirmas, Irán ha atacado zonas de civiles, pero hay quienes, y tú habrás escuchado esta versión, quienes indican que también Israel ataca población infantil, inclusive en la franja de Gaza, en Palestina. ¿Esto no crees tú que también pone, digamos, en una situación muy complicada a Israel? Bueno, complicada para los ojos y los oídos que no quieren ver y oír.
Ya. como la vez pasada y cómo quisiera que en verdad las personas puedan volver a ver y escuchar nuestra entrevista, pero ahí hemos dado datos específicos. Este relato, porque es un relato engañoso contra Israel que se dio, fue porque Israel empezó a atacar hospitales, ¿no? En la zona de Gaza. Pero las pruebas estaban ahí, que estos hospitales era cueva, no de ladrones, sino de terroristas. Hay fotos en internet, lo pueden googlear, como dije la vez pasada, y van a ver y van a observar que habían lanzadoras de misiles en hospitales, en escuelas. Israel es la única potencia militar que avisa antes de atacar. Israel antes de atacar esos hospitales, antes de atacar esas escuelas cuyos edificios eran utilizados para de ahí lanzar muerte, o sea, lanzar los proyectiles hacia la población civil, enviaba mensajes, inclusive en papel, botaba en los aires para decir evacúen. Entonces, de que ha hecho un gran daño, por así decirlo, a Israel en forma publicitaria, sí lo hay, pero como voy a decir, en este tema, si alguien quiere saber la verdad, tiene que empezar a ver datos y no relatos. Hay muchas personas que solamente se han quedado con el relato porque simplemente un medio de comunicación lo ha dicho. Y Hay mucha desinformación, ¿crees tú, al respecto de esta situación? mucha desinformación y toman a lo falso como un hecho. Por ejemplo, hay frases que dicen pues que los judíos controlan el mundo, los medios de comunicación son los dueños de los judíos. Y si tú empiezas a ver, hay medios de comunicación que los dueños son árabes, Al Jazeera, que luego tiene redes como Hispan TV. La misma BBC, estamos hablando de cadenas internacionales de noticias que mayormente uno dice, Antes guay, no. no, pero grandes o ay, que tienen prestigio, pero luego ellos mismos tienen que estar corrigiendo las noticias que sacan. ¿Por qué? Porque todas estas noticias, como hablamos esa vez, es como si tú tomarías cierto la palabra de sendero luminoso. Jamás dice una cosa y los medios de comunicación lo agarraron y dijeron, esto es cierto. ¿Por qué? Porque Jamás es jamás me lo comparable a dijo. Sendero Luminoso, Gabriel. Totalmente y mucho más, ¿no? Estamos hablando de un grupo terrorista sin precedentes, ¿no? Lo que hicieron el ¿Y 7 por de qué crees que hay octubre. gente que defiende a Hamas no solamente en Perú, sino fuera de Israel? ¿Por qué crees, digamos, no saben lo que hace Hamas y se olvidan lo que ha hecho Sendero Luminoso tal vez en Perú? Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Y te pregunto, Gabriel, ¿por qué es importante dar este contexto que tú das desde Beersheba, desde Israel? Tú has ido hace ya más de una década a ese país. Tu percepción, tu idea, tu concepto de lo que sucede actualmente en Israel era distinto antes de que te vayas. Tenías una idea de lo que pasaba en Israel, yéndote a Israel, viviendo ahí, tienes una percepción, un concepto cercano y real de la situación. ¿Ha cambiado tu idea? Sí, me cambió la idea y creo que Gabriel cambió. Porque ¿Cambió primero para bien? vení para bien, para bien. Eh, ¿Cómo has procesado ese cambio, Gabriel? Porque es importante que nos digas a los peruanos, a los letanos, esto. ¿Cómo ha cambiado esa percepción? Bueno, como te digo, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de venir, ¿no? Y constatar cosas que a mí me habían dicho, me habían contado y me habían afirmado por el tema de Israel. Primero arrancando el tema de que Israel es es el sirviente de Estados Unidos. Que sí. Y inclusive yo, y lamentablemente con un grupo de jóvenes, amigos míos, también pensábamos, por ejemplo, que lo del 11 de octubre, el 11 de septiembre que pasó en Estados Unidos se lo merecía porque habían hecho tales cosas en el Medio Oriente. Uno cuando viene acá se da cuenta que Medio Oriente no es Occidente, que acá hay
hay otra forma de pensar, especialmente de los musulmanes, de los islámicos, porque estamos hablando de una religión que para Perú, para Iquitos y para toda Sudamérica es muy desconocida, Desconocemos nuestro pasado. desconocida, no saben lo que dice el Corán. Y no nos damos cuenta de la magnitud del problema, ¿no? Exacto, y a veces como dije la vez pasada cuando conversamos, prejuicios heredados. Por qué digo prejuicios heredados? Porque hay algunos jóvenes que toman el prejuicio del padre, que hizo que ellos crecieran escuchando Estados Unidos es el malo, y quien le sigue a Estados Unidos, o sea, Israel, es el malo, que los judíos, son los dueños del mundo y todo las desgracias que pasan y no se dan cuenta que están repitiendo patrones que lamentablemente de hace 2000 años está pasando en el mundo, que es echar la culpa y querer la exterminación de un pueblo judío. Prejuicios, patrones prejuiciosos que tú señalas, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, esto empezó en Rusia, o sea, estamos hablando en Rusia, me acuerdo que empezó con un libro, con la publicación de un libro llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, y diciendo que eso era una reunión secreta de judíos poderosos, o sea, el tema de la conspiración, ¿no? Y cuando yo llegué acá, me saqué varias caretas, varios velos, porque pude constatar que no, llaman a Que Israel, vendan de los ojos. sí, llaman a Israel inclusive apartheid, ¿no? O sea, llaman Estado apartheid. Y primero hay que saber qué es lo que fue el apartheid, o sea, hablan de una manera tan ligera sin saber la historia. Y Israel no puede ser apartheid porque acá viven 2 millones de árabes dentro de Israel. Si fuera apartheid, no permitirían que yo esté, que soy de Sudamérica, porque el apartheid se supone que son los derechos de unos cuantos y especialmente para la raza blanca. Acá hay etíopes, o sea, de África. Acá hay, como te puedo decir, árabes. Hay de todo hay acá. Gabriel, y a manera de invocación, entonces, teniendo en cuenta esa aseveración que tú das, ¿alguna invocación, algún, digamos, pedido de acercamiento a la realidad para opinar sobre la situación? ¿Mandarías desde Israel a la gente que de alguna manera equivocada tiene una percepción de lo que sucede? ¿Harías una invocación para enterarnos más, para conocer más y no seguir sembrando, digamos, a veces hasta de ambos lados, Odio. odio y terrorismo finalmente que destruye a todos, ¿no? Ya estamos viendo hoy cómo se está Claro. destruyendo. Odio gratuito. Los comentarios son realmente para llorar. Cuando salen las noticias de que ha llegado un misil balístico y que, por ejemplo, mató a toda una familia árabe cristiana, mató a 5 miembros de una familia árabe cristiana, nada que ver con el judaísmo, pero vivía acá en Israel. Le cayó el misil balístico a la casa y los 5 murieron. Y celebran. Yo digo, ¿dónde está la humanidad? Hay una frase de César Vallejo, ¿no? Ya llega el tiempo, ponte el alma. Yo exhorto eso, porque muy fuera de la camiseta que quieres ponerte, porque lamentablemente el ser humano tiene ese revanchismo de decir yo tomo esta bandera, entonces tu bandera no vale sino la mía, que sean abiertos de mente, que se animen a buscar información, no solamente del lado que supuestamente ellos ya conocen y se están alimentando día a día de eso, que son mensajes de odio, contenido falso. Den la duda, por lo menos en una cosa, a Israel, y empiecen a buscar cosas de saber qué es lo que dice la otra parte, que en este caso es Israel. En Lima yo escucho, solamente le invitan a Farid, no me acuerdo el apellido, pero Analista. supuestamente es el súper entendido y es un mentiroso. Todas las cosas que yo escucho son mentiras y es un relato comprado. A veces hay gente que se la cree, pero hay gente que sabe la verdad y que en su maldad, porque no puedo decir otra, malintencionada, sigue este relato ficticio, porque también conviene a veces.
Y yo a veces lo miro como medio de comunicación, ¿no? A Claro, veces y al final el primer ejercicio que debemos hacer los medios es buscar la verdad y buscar testimonios, ¿no? Antes de, como tú Exacto, dices, tener un relato de odio y de todo ello, hay que buscar la verdad de cada quien, ¿no? exacto. Porque al Ujú. final, como dice, la verdad nos hará libres y no presos en prejuicios y en odio, tal vez. Los medios de comunicación están ahí lamentablemente ahora hay mucha desinformación, como te voy a decir, inclusive de la BBC, de la CNN, te estoy hablando de cadenas grandes. Claro, y que uno tiene la Entonces, idea que esas cadenas son las más cercanas a la verdad, a la realidad, cuando también tienen un discurso muy sí. tendencioso y todo ello. Gabriel, para no quitarte más tiempo, porque sabemos la diferencia horaria y todo ello, la situación diaria, la vida diaria en Israel está un poco, si no complicada, ha cambiado con relación a semanas anteriores por esta situación de ataque que hay, ¿no? Sí, no, totalmente cambiado. Hay menos circulación de vehículos en la calle, la gente no sale porque el comando especial de Israel ha dicho que ahora no se sale, no hay congregación de personas. O sea, los parques están cerrados, no permiten fiestas, no permiten inclusive ir a rezar en las sinagogas, lo que son judíos, ir a orar y adorar en las iglesias, lo que son cristianos, los musulmanes que también practican su religión también están prohibidos, o sea, todo está es cerrado. Bueno, Los supers abren, o sea, los supermercados para las compras, eso normal, pero no hay congregación de gente, como te digo. perfecto. Gabriel, muchísimas gracias y esperemos que termine lo más pronto esta situación y estaremos conversando también, como tú dices siempre, desde tu perspectiva y desde búsqueda de la verdad y de la situación que están viviendo no solamente tú, sino varios migrantes peruanos. Tú ya tienes la nacionalidad israelí, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios yo vine ya con la nacionalidad israelí, pero hay Ya. muchas personas que han venido en busca de un trabajo y de turistas hicieron el proceso para tener su ciudadanía ya. Ahora, para terminar, yo creo que esto se va a solucionar porque acá en Medio Oriente lo que vale es la fuerza del más, de que hace prevalecer la fuerza, lamentablemente. E Israel lo está haciendo. Está golpeando duro a Irán para que esto ya pare ya de una vez. La información es de que ya los de Irán están buscando como locos un diálogo con Israel para que esto pare. Pero Israel fue muy enfático y su primer ministro Netanyahu también. Esto no va a parar. Estamos camino a victoria, dijo. Perfecto. Muchas gracias. Que sea un camino de victoria para la humanidad. Esa sería una invocación también. Muchísimas gracias, Gabriela. Y a cuidarse. Gracias, Jaime. Abrazos y para otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.